Espero que se encuentren bien, jóvenes. En esta oportunidad vamos a iniciar a trabajar con otro tema más. Anteriormente habíamos trabajado sobre la Primera Guerra Mundial. Ahora pues vamos a darle continuación a todo ello. Recordemos de que todo esto tuvo un motivo, tuvo un porqué y las consecuencias, ¿verdad? Entonces me gustaría de que en esta oportunidad pues ponga mucha atención. Lo voy a tratar de resumir porque recordemos de que la historia es muy extensa, es muy grande. Entonces vamos a tratar de buscar la manera más puntual en esta situación para que así no alarguemos bastante y no estemos detallando bastante, sino busquemos los aspectos más relevantes dentro de la historia. Asimismo también los motivo para que ustedes puedan empeñarse en buscar, en indagar un poco más acerca de lo que es este contenido, pues es muy extenso, pero también es muy enriquecedor el saber la historia de nosotros, saber el por qué surgió cada uno de estos procesos es muy importante. El saber el por qué se sitúa en cada uno de los países, por qué se crearon nuevos países, nuevos lugares, pues bien sabemos que de parte de la historia viene todo esto. Sabemos de que la historia es muy complicada, sabemos de que la historia pues es muy extensa y a grandes rasgos, siendo honestos, pues incluso se complica uno al estar leyendo documentos, al poder ver, pero es muy interesante porque todo esto nos lleva a un objetivo, el poder saber, el poder analizar cada uno de estos pasos. Así bien los invito para que ustedes puedan trabajar en cada uno de los aspectos, poder indagar para así no solamente poder responder un examen como test, sino va a servir para la vida de ustedes, les va a servir durante el futuro, de alguna u otra forma, pues el saber un poco más va a implicar poder trabajar dentro de todos estos aspectos. Al menos en mi formación he tratado la manera de involucrar todos estos. Créanme que antes a mí no me gustaba la historia, pero un día dije, es excelente. Ahora les pregunto cuántos libros leen ustedes. Si leen bastante es excelente y si no, pues los invito a hacerlo para que ustedes puedan empezarse a formar, enriquecer su vocabulario y ser personas muy productivas, ¿verdad? Pero dejémonos ya de tanto preámbulo y vamos a iniciar con este proceso en cuanto sería nuestro tema de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos de que todo esto inició hace mucho tiempo con la Primera Guerra Mundial. Recordemos de dónde inició todo este proceso y para poder iniciar, ¿verdad? Pero en eso vamos a entrar, tal vez yo voy a tomar algunas fechas importantes que son muy esenciales, pero tampoco los estoy obligando para que se memoricen fechas, ¿verdad? Incluso a mí me cuesta memorizarme fechas, acontecimientos, pero es necesario que ustedes puedan encajar todos estos para así tal vez recordarse, saber en qué momento exacto empezó todo esto, así como sabemos nosotros cuándo fue los acuerdos de paz, cuándo fuimos independientes de los demás países. Sabemos cada una de esas fechas que se conmemoran, pues de la misma manera debemos de saber en toda la cantidad de fechas proporcionadas, ¿verdad? A lo largo de la historia. Así que vamos a iniciar con este proceso y vamos a iniciar con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Para en ese tiempo, para ser exactos, el 1 de septiembre de 1939, eh, todo inició desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sabemos de que todo esto tuvo lugar en los continentes y océanos, teniendo principalmente como énfasis Europa, África del Norte y el Extremo Oriente, ya que la zona norte de los océanos, el Ántico y el Pacífico fueron los lugares donde inició todo este proceso. Así bien, una de las causas fue la invasión alemana a Polonia de otoño de 1939 y las pretensiones eran expandir a toda Alemania por toda Italia y el imperio de Japón. Pero en sí, pues este conflicto armado fue producto del fomento hecho por Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia. El gobierno francista alemán de Hitler, pues este es un personaje muy
acontecedor de todo esto, ya vamos a ir conociendo todos estos aspectos. Asimismo, Hitler, pensando que se lanzaría contra la Unión Soviética sin ver el peligro que se cernía sobre el planeta en su ceguera política por tal de estar consiguiendo el poder político. Asimismo, pues dándose paso así al conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, tuvo como resultado la victoria sobre ¿cómo se llama esta situación del nazismo? O más bien conocido como el nazafascismo. Y las consecuencias más grandes fue la creación de las Naciones Unidas, la conversión de Estados Unidos y la Unión Soviética en superpotencias. Bien se sabe que en esos momentos pues empezaron a crear muchos artefactos. Así también en pocas palabras podríamos decir la Guerra Fría. Actualmente pues se comenta mucho sobre esta pandemia que estamos padeciendo, que ya es la tercera guerra mundial, pero ¿qué nos comprueba esto? Aún no. Hace falta tiempo para poder ir generando todos estos procesos. Asimismo, todo esto pues se dio de manera mundial y todo esto tuvo un gran conflicto de manera sangrienta, histórico y universal en el que se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas y las potencias del eje. Entre 1939 y 1945, tras 6 años de dura lucha, el 14 de agosto de 1945, pues se declara el final de la guerra con la victoria de los aliados, ocurrida tras la caída de los regímenes de Adolfo Hitler en Alemania y de Hideki Tojo en el Imperio del Japón. Pues las cifras conservadoras establecen que la guerra causó la muerte de alrededor de 60 millones de personas, siendo la Unión Soviética, China y Alemania las naciones que más víctimas tuvieron. Asimismo, luego de finalizada la guerra en el mundo quedó dividido en dos bloques: el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y con la influencia sobre Europa Occidental y otros dominios, y el bloque comunista liderado por la URSS y con influencia sobre Europa del Este. Así bien, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial fue tomado parte de 72 estados. Los efectivos de todos los ejércitos participantes fueron 110 millones de hombres, de los cuales murieron 34 millones, o sea, el 31% del total que sería en esta situación. 28 millones de hombres quedaron mutilados, imagínense ustedes. ¿Cuántas pérdidas humanas? ¿Cuántas por tantas bombas? Todo lo que se proporcionó. Asimismo, el 25% del total de los efectivos, las bajas en la población civil, y sobrepasaron los 24.008 millones de personas que desaparecieron a lo largo de ese periodo. O sea que sí fue algo muy conflictivo. Y casi que alrededor de 5 millones de personas, y es lo que se calcula entre los 9 millones 35 mil dólares como consecuencia de la agresión nazi, que obtuvo todo el poder de la Unión Soviética. Así bien se perdió el 50% de su potencial económico, pues todo esto dejó endeudado a muchos países, en especial a donde se encontraba la Unión Soviética. Entre ellos la vital industria pesada de la cuenca del Donetsk y los centros agrícolas de Ucrania y Bielorrusia, lo cual se explica porque hasta mediados de 1944 un 95% del potencial de guerra alemán estaba en el frente oriental. Alrededor de 20 millones de ciudadanos de la Unión de la República y los soviéticos en este caso perdieron su vida, y 25 millones sus casas pues quedaron destruidas por aquella guerra. Imagínense qué pasaría si en estos momentos pues dejaran caer una bomba así como la de Hiroshima. Sería muy complicado, ¿verdad? Entonces lo mismo pasó. Bastantes muertos, bastantes personas sin las partes, sin las extremidades inferiores o superiores de su cuerpo. Estuvo muy complicado. Asimismo fue lo que inició con todo esto.
Además, pues también los soviéticos les destruyeron más de 30 millones de fábricas a Alemania. Prácticamente perdió toda su infraestructura industrial. Se construyeron más de 2.250.000 viviendas y otras 2.500.000 fueron parcialmente destruidas. Se dice que quedaron más de 400 millones de metros cúbicos de escombros. China perdió entre 3 y 8 millones de personas y 6 millones de judíos fueron exterminados dentro del llamado Holocausto judío. Ojalá, esto sí estuvo muy complicado porque en esta situación pues ahí sí que en voluntad propia los mandaron a matar. El 13 de febrero de 1945 la aviación aliada destruyó la ciudad de Dresden en Alemania, donde casi 130.000 personas, casi que la mayoría de ellos refugiados, murieron a causa de este bombardeo. Otras ciudades como Berlín, Hamburgo, Múnich y Nuremberg fueron destruidas en la misma campaña aérea, en cuyos ataques masivos participaron más de 1 millón de bombarderos. Uno de los crímenes más horrendos cometidos por el fascismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial fue el llamado Holocausto, donde millones de personas, entre ellos judíos, islamitas, homosexuales y comunistas, fueron exterminados en cerca de 20 campos de concentración y exterminio humano creados por asesinar a seres humanos. Aún no se ha determinado con exactitud el total de personas que perdieron sus vidas en esos campos de la muerte, aunque cifras conservadoras estiman las víctimas en 20 millones de personas, en su gran mayoría civiles, mujeres, niños, ancianos y discapacitados, ¿verdad? Para ser un poco más exactos. Entre las causas podemos mencionar al resentimiento de Alemania, pues el 9 de noviembre de 1919 el Imperio Alemán, uno de los promotores e impulsores de la Primera Guerra Mundial, había caído tras la abdicación de Kaiser Guillermo II y la posterior proclamación de la República Alemana o República de Weimar. El nuevo gobierno, dividido entre socialistas y conservadores, tuvo que encarar las consecuencias de la aplicación de los acuerdos del Tratado de Versalles. Pues ustedes recuerdan de este famoso Tratado de Versalles, es lo que anteriormente se había trabajado para buscar el bien común, en la cual constituía de dejar de toda manera pacífica, pero no establecía el total. Así bien, el pago de indemnizaciones por parte de Alemania a los aliados por las pérdidas económicas sufridas por los mismos a causa de la guerra, la reducción del ejército alemán a la cantidad de 100.000 hombres, sin el derecho de poseer ninguna arma moderna de combate, tanques, aviación y submarinos, la reducción de la flota alemana a buques menores a 10.000 toneladas, la pérdida de importes y estratégicos territoriales alemanes, como por ejemplo lo que se transportaba a gran parte de la región de Prusia Occidental y la mayoría de las colinas alemanas en África y Oceanía. Tales medidas condicionaron la formación de un resentimiento hacia la pérdida de territorio nacional, así como por el robo de la soberanía de Alemania y su gobierno, los cuales pasaron a ser controlados por entes externos como los gobiernos de Francia y Reino Unido, así como la Sociedad de Naciones. Dentro de este contexto se comienza a formar el llamado movimiento nacionalista. En general se considera que la guerra comenzó en Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, que provocó la declaración de guerra de Reino Unido y Francia a Alemania. 2 días después, las fechas de inicio de las hostilidades en la zona del Océano Pacífico son varias y anteriores en el tiempo. La Segunda Guerra chino-japonesa, podríamos decirle que comenzó el 7 de julio de 1937, o incluso la invasión japonesa de Manchuria a partir del 19 de septiembre de 1931. Otros coinciden con el historiador británico que sostenía que la guerra chino-japonesa y la guerra en Europa y sus colonias ocurrieron simultáneamente y ambas se desataron en 1941.
Otra fecha de inicio a veces usada para la Segunda Guerra Mundial es la invasión italiana de Etiopía desde el 3 de octubre de 1935. El también historiador Anthony Vivo opina que la conflagración comenzó con la batalla de Yoilin-Gol entre japonés y la fuerza de Mongolia. La fecha exacta del fin de la guerra tampoco tiene una consecuencia universal, ya que generalmente se ha aceptado que el conflicto terminó en el armisticio japonés del 14 de agosto de 1945, el lugar de la rendición formal de Japón, que se produjo el 2 de septiembre y que puso final definitivo a las hostilidades en Asia. En 1951 se firmó un tratado de paz con Japón. Décadas después, en 1990, un tratado sobre el futuro de Alemania permitió la reunificación del país y resolvió muchos de los problemas de la posguerra en Europa. Japón y otros no firmaron nunca un tratado de paz formal, ya que ellos no decidían, no querían juramentar nada. Asimismo, pues todo esto fue muy difícil para esos tiempos, pues fue un conflicto muy difícil y todas las potencias se llegaron a unificar. Por ejemplo, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje, que fue la mayor contienda bélica de ese entonces, con más de 100 millones de militares que los estaban liderando por parte de un estado. Así bien se hacían llamar más que la guerra total, pues ellos daban todo por eso. En que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. Pues si podríamos ser un poco más exactos en esta parte, podríamos mencionar de que todo esto fue muy complicado, muy difícil saber todo esto, que ellos invertían bastante en lo que eran sus artefactos, en lo que era la artillería, en todo lo que iban a necesitar para poder ir con todo hacia la guerra. Asimismo, pues todo esto llegó a llegar marcado por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, como anteriormente mencioné, el holocausto y los bombardeos intensivos sobre ciudades, y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas. No dejando atrás, verdad, que recordemos de que en ese entonces, pues como resultado se obtuvo mucha pérdida humana, y tal vez entre las fechas no hay una fecha exacta en sí. Hasta donde yo he tratado de investigar, se sabe que el 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945 fue lo que duró esta guerra, aproximadamente como 6 años, un día o 2 días. Fue muy complicado. Del lugar podríamos hacer mención Europa, África, el extremo oriente, África del Norte, el Atlántico Norte y el Océano Pacífico fueron los más dañados por todo ello. Asimismo, pues las consecuencias fueron grandísimas, las pérdidas humanas. Aparte de ello, pues fue el colapso de la Alemania nazi, como se le conocía antes, la caída de los imperios japonés e italiano, la creación de las Naciones Unidas, la emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, el comienzo de la Guerra Fría, el reinicio de la Guerra Civil China, el inicio del proceso de la descolonización de Asia y África, la división de Corea y la ocupación de Alemania y Japón. Podrían ser uno de los resultados, de las consecuencias de ese entonces. Pues únicamente es lo que les he traído en esta oportunidad. Espero que sea de su agrado y que logren comprender, porque honestamente es grande, es muy grande esta historia,
Y puede resaltar, ¿verdad? La, la parte muy complicada de ese entonces. Pues recordemos de que al final las muertes fueron bastantes. Y yo un motivo para que ustedes puedan trabajar, para que puedan seguir leyendo, para que puedan ver un poco más sobre videos que logren abarcar todos estos sobre la guerra, ya que todo esto dejó al descubierto la debilidad de los países europeos y los movimientos de independencia de las colonias, ya que se generalizaron con el apoyo de las dos superpotencias. También, ¿verdad? Los ejércitos de las potencias coloniales no tenían ya capacidad para controlar dichos movimientos, por lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produjo la llamada descolonización por, dicha, por dicho proceso. Así bien, es muy complicado la, la trayectoria de todo esto, pero más no difícil, pero sí es muy importante. Y pues yo les cuento así de manera ligera eh, lo que surgió en el accidente de la fábrica de Chernóbil. Pues cabe mencionar, ¿verdad? Y resaltar esta parte que yo siempre lo recalco. Pues este accidente en Chernóbil fue un accidente nuclear que sucedió en 1986 en la parte de Ucrania, que fue donde también surgió, donde estuvo en gran conflicto con Estados Unidos porque se unió a la Triple Entente. Así bien, recordemos de que esto estuvo ya en la Segunda Guerra Mundial estuvo de bastante enlazada con los socialistas de la Unión Soviética. El lugar, pues ustedes saben, va, que se originó ahí en Pripyat, en Bielorrusia. Ahí fue donde inició todo esto y honestamente, pues ellos ahí estaban creando artefactos sumamente explosivos, más fuertes que la bomba de Hiroshima. Entonces, si imagínense que ellos no hubieran tenido este accidente, todo esto hubiera llegado a otra tercera guerra mundial, podríamos decir, o que si hubiera desatado, pues hubiera sido muy complicado, incluso ahorita ni estuviéramos vivos, pero gracias a Dios que no se llegó a todo esto. Pero sí es muy interesante la historia, es sumamente interesante y yo les recomiendo, ¿verdad? Si han visto el documental de la Primera Guerra Mundial en Discovery, pues lo pueden ver. También el documental de la Segunda Guerra también dura como 1 hora y media, al igual que el accidente de Chernobyl y donde explotó la bomba nuclear de Hiroshima, donde destruyó a a gran parte de la población. Pero sí es muy interesante todo esto. Y ahora, pues, ¿qué nos estará pasando actualmente con la pandemia? No se sabe si en verdad podríamos culpar a la Tercera Guerra Mundial, denominada como la Guerra Fría, o simplemente se, se obtienen resultados que fue un descontrol, un descuido que hubo, eh, donde se originó también esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, únicamente les recomiendo que siempre lean, siempre verifiquen. Si hay algún dato importante, pues apunten lo que es de suma importancia. Únicamente, y que Dios los siga bendiciendo. Ha sido todo por el día de hoy. Y nos estaríamos viendo en la clase virtual. Si hay alguna duda, pues no duden en consultarla. Saludos cordiales y un fuerte abrazo a la distancia. Recuerden lavarse las manos en todo momento y salir si es necesario.